Ahora sí hice grabando, no sé si lo anterior se grabó. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, nos vamos con nuestra actividad del día de hoy. ¿Tiene su cuaderno a mano, me imagino? ¿Están todos listos? Hoy día se vienen varios apuntes, varios conceptos. ¿Alguien se acordó de la tarea que dejamos? Hola, profe. Hola, yo me olvidé de mandar. Yo Ya, por lo que sé había que revisar la guía número 2 de la página 8 a la 11, pero yo no revisé nada. bueno, eso Eso, mismo había que profe. hacer. Eso mismo había que hacer. Ya, pero no se preocupen. Ojalá lo puedan revisar estos días para que podamos reforzar lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, vamos rápidamente a lo que nos convoca. ¿Qué es la poesía? Nos preguntamos la clase pasada y dijimos que eran textos que de cierta manera buscaban transmitir una sensación de belleza, una percepción de algo que se considera bello. ¿Qué es lo bello? Además de su profesor, muchas cosas. Porque la belleza es bajo ciertas miradas subjetivas. Algunos se rieron con ese chiste. O no, no era chiste en verdad. Ah, ya. Eh, Hay ciertos parámetros, ciertos de cosas que siempre son bellas y otras que van más o menos cambiando. En este sentido, la belleza responde, por ejemplo, a la geometría de las cosas, a los colores que se ocupan, por ejemplo, en las cosas visuales, en la poesía, al sonido que se produce. Y en ese sentido, vimos que habían dos tipos de poesía, la que está escrita en versos y la que está escrita en prosa. Y dijimos que los versos son estas líneas que son más cortitas, como la que está al lado izquierdo de la pantalla, en color negro, y que son ideas, son unidades de sentido que se van poniendo una sobre otra, o una debajo de otra en realidad. El verso tiene la gracia de que como es una unidad de sentido, yo puedo leer un verso solito y ya debería tener una idea con la que me podría quedar. A veces son ideas muy pequeñas, a veces son ideas muy grandes. Pero el verso por sí solo ya significa algo. En cambio, la poesía en prosa, dijimos que era esta línea completa de la hoja, como está puesto al lado derecho, y que se nos asemeja mucho más a lo que veíamos antes, que eran los textos narrativos, que podríamos asemejar su estructura a un texto expositivo, y no tanto a la poesía. No, no parece poesía a simple vista. Sin embargo, al momento de buscar esta belleza, de expresar una idea en torno a algo que se admira, es finalmente poesía. Entonces, tenemos la poesía en verso y la poesía en prosa. Esta era la prosa que la teníamos aumentada. Y dicho en buen chileno, lo dijimos como resumen, la poesía es principalmente la escritura en versos que quiere transmitir una sensación sobre algo, un sentimiento. Para ello utiliza principalmente el verso y una de sus principales características es la sonoridad de las palabras que se conjugan y utilizan. Y esta es la parte más importante de todas, que para que sea poesía se busca que suene. La poesía, aunque usted no lo crea, no es para que esté solamente guardada en el libro y uno la lea en silencio, también es para que uno pueda pensar cómo suena y la pueda decir. Hay poemas, y que lo vimos la semana pasada, que solo por las palabras y las rimas que tiene, pareciera que uno está cantando. Lo vimos con una décima, no sé si se acuerdan de eso. Y que esta era el ejemplo. Lo voy a volver a leer. Una décima de Violeta Parra. Me van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Yo no canté, leí, pero leí
con esta cadencia, con esta musicalidad que se le puede dar a las palabras, de que, por ejemplo, un verso pareciera que va con la voz subiendo, otro verso va con la voz bajando. Miren mis manos y escuchen. Me van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que es, lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto es engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida y es grande torpeza mida buscar alivio en mi canto. Entonces, ¿se dieron cuenta que las mismas palabras que están en el poema me invitan a poder hacer este recorrido con mi voz de que sube la voz, baja la voz? Como si finalmente pudiera cantar con estas palabras. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Estupendo. Entonces, vimos después, este es el resumen de la semana pasada, por eso estoy pasando rapidito. Si alguien tiene una duda, prenda su micrófono, escríbame en el chat y resolvemos esas dudas. Pero, reitero, es un resumen de la semana pasada. Dijimos que para poder entender en primera instancia un poema, digo en primera instancia porque en realidad podemos despedazar un texto para adentrarnos en su significado. No digo despedazar como algo terrible de que vayamos a romper, sino que ir viendo palabra por palabra, como ir metiéndose cada vez más al fondo de la idea. Dijimos que habían 3 conceptos que teníamos que tomar en cuenta para poder abordar un poema, que era el hablante, el objeto y el motivo. ¿Quién me podría explicar con sus propias palabras qué es el hablante? Con sus palabras, no leyendo lo que está puesto ahí. ¿Qué será el hablante? Había explicado que el hablante no era igual que el autor, que el hablante era el que, a ver, recitaba el poema, pero no era que, no exclusivamente él podía ser el autor del poema, del que estaba adentro de los versos. Exacto. Dijimos que lo mismo que pasaba con los narradores, que son distintos a los autores, el hablante en el poema no es lo mismo que el poeta. El poeta es la persona real que escribe. Pero esta persona que escribe puede inventar distintas voces, puede inventar distintas maneras de expresar su idea. Por ejemplo, yo perfectamente, como profesor Luis, hombre valdiviano, podría inventar un poema donde la voz que se exprese sea de una mujer joven que vive en otro lado. Por alguna razón se me ocurre. Podría hacerlo, podría inventarlo, porque el hablante es distinto al poeta, es distinto al autor. A veces se parecen mucho, porque es muy fácil que hablemos desde nosotros mismos, de lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Pero perfectamente se puede inventar un hablante totalmente diferente al autor. Yo podría inventar un poema y el hablante podría ser un árbol. Podría hacerlo. Podría decir, mis raíces profundas se entierran en el suelo, buscando beber cada día una gota más de la poca agua que queda. El poema se trata de un árbol que habla de tomar agua, que tiene sed. Pero yo no soy un árbol. Entonces, lo estoy llevando a un ejemplo muy extremo. Entonces, el hablante es esa voz que se expresa en el poema y que no necesariamente tiene relación con el autor. Puede ser distinto. ¿Qué es lo que era el objeto? ¿Me podría alguien explicar con sus palabras qué es? Esta es la más fácil en todo caso. Prenda su micrófono, conversemos un rato. Es que ahí lo dice el objeto, aquello de lo que se habla en el poema, po.
Y dicho en O otras sea, ya el palabras, poema puede ser como está bien, pero que uno se puede expresar. Ay, se corta, no le alcanzo a escuchar. dicho en palabras muy sencillas, ¿qué es el objeto? Omitiendo lo que dice ahí. ¿Es como el protagonista del poema o no? Puede, puede ser una persona, un lugar, una cosa o una idea, el objeto. Ya. ¿Pero qué es en el poema? Es aquella que se habló en el poema, de lo que se habló en el poema. De lo que se Podría- está hablando en el poema. Ya, por ahí vamos. Podríamos decir en palabras muy sencillas que el objeto es aquello de lo que trata el poema. Es el tema del poema. Por ejemplo, yo puedo hacer un poema que se lo dedico a el vaso de agua. Y toda mi idea va a nacer desde el vaso de agua. A propósito de lo que... ¿Sí? Profe, podemos decir que entonces el objeto igual es fundamental en el poema, porque es de lo que de las, de lo que se está hablando, se trata el poema, del objeto que se está hablando, se trata casi todo el poema, ¿no? O sea, todo poema necesita un tema, de algo se está hablando, entonces siempre va a tener un objeto, pero también siempre va a haber una voz que se va a expresar, por lo tanto también va a tener un hablante, siempre. Son cosas que a veces no tienen nombre, por ejemplo, veíamos en este poema, voy a presentarlo acá, veíamos en este poema que no sabemos quién es la persona específica que habla a través de este poema, pero habían palabras que nos dan a entender que es un hombre. El poema dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Entonces, en este último verso dice, el que te amaba más. Por lo tanto, yo puedo asumir que la persona que está hablando en este poema es un hombre. Porque si fuese una mujer diría, y tú porque yo era la que te amaba más. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Y nosotros no sabemos quién es este hombre, ni nos interesa tampoco, no es una pregunta que necesitemos resolver, pero sí sabemos que es de la voz de un hombre, el que te amaba más. Y dice más adelante, pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Entonces, en ese verso que recargué un poquito la voz, dice, a otras como te amaba a ti. Por lo tanto, podemos asumir que le está hablando a una mujer, porque si no, diría, porque yo podría amar a otros y no a otras. Entonces, esas pequeñas diferencias en las palabras nos dan a entender quién es el hablante, cuál podría ser el objeto, y el motivo, que era lo que nos faltaba definir, es la razón que tiene el hablante para hablar del objeto. Dicho en otras palabras, ¿por qué necesita hablar de esto? ¿Por qué quiere expresarse sobre este tema? ¿Porque le causa nostalgia? ¿Porque le causa alegría? ¿Porque está pensando en el futuro? ¿Porque está cansado? ¿Por qué quiere hablar el hablante sobre este objeto? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. A propósito de lo que le estoy diciendo ahora, me acordé de otro poema y lo estoy buscando para poder mostrárselo. Acá está. Profe, ¿esa es la materia de la semana pasada o ya empezó ahora con Todavía la materia estamos en modo repaso de la semana pasada. Ah, porque yo no estuve. Gracias. Ya. Profe, disculpe que llegué tarde porque andaba en terapia, ¿Cómo le fue? más o menos, pero vamos para arriba. Eso es lo importante. Sí, ya, muchas gracias, profe. Bueno. Ay, no puedo copiar el poema. A ver.
Aguántenme un segundo, es que se me ocurrió este poema y me gusta mucho. Ya, lo tengo. Esto es educación en vivo y en directo. Como los programas de televisión. Como cocinando en vivo y en directo. No, estoy haciendo una clase en vivo y en directo. ¿Y dónde? Aquí está. Dice, una araña paciente y silenciosa. De entrada, antes de leer el poema, ya tenemos una pista que es el título. Entonces yo podría asumir que probablemente el objeto lírico de lo que se trata es una araña. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Veamos qué dice este poema sobre Lara. Hoy lo quise agrandar y se achicó. Me hizo trampa. A veces hablo solo. ¿Se han dado cuenta? Ya. Ahí sí. Una araña paciente y silenciosa. Este es un poema de Walt Whitman, un autor estadounidense del 1840. Por ahí. Dice. Una araña paciente y silenciosa vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba. Vi como para explorar el vasto espacio vacío circundante, lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma. Y tú, alma mía, allí donde te encuentras, circundada, apartada, en inmesurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas, hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede asida, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio, oh alma mía. El objeto es una araña, así, tal cual, como nosotros podemos imaginar. Una araña para en la ventana, en el promontorio, dice ahí. ¿Qué es lo que era un promontorio? Como un escritorio, ¿o no? Ah, no, es como una montaña. Ya, pequeño promontorio, un montecito. Es una araña. ¿Qué es lo que le produce esta araña al hablante? ¿Qué sentimiento creen ustedes que está transmitiendo? ¿Emoción? ¿Está sola? Es que emoción es muy amplio, po, porque hay muchas emociones. Bueno, igual es emocionante ver una araña haciendo su... O sea, digo yo. Pero en este poema en particular, miren la segunda estrofa, el segundo grupo de versos. Dice, y tú, alma mía, allí donde te encuentres circundada, apartada en inmesurables océanos de espacio. ¿Qué será lo que está diciendo? Les voy a contar algo. Tristeza, no. Está hablando de su soledad, la araña. Ya, pues, Espérenme. Ya, no empecemos como la semana pasada que nos interrumpimos todos. ¿Quién fue el que dijo que estaba hablando de su soledad? Por acá, Aníbal Santibáñez, profe. Aníbal. Muy bien, eso es. Escuchen. En la primera estrofa, el hablante dice, una araña paciente y silenciosa, vi en el pequeño promontorio en que sola se hallaba, vi como para explorar el vasto espacio vacío circundante, lanzaba uno tras otro filamento de sí misma. Es una araña que tira telarañas. Está sucediendo eso frente a la persona que habla. Observa que hay una araña que se mueve, que está en un espacio muy grande y la araña es muy pequeña. ¿Se entiende eso? Sin embargo, en la segunda estrofa ya no está hablando de la araña, está hablando de su alma. Dice,
Y tú, alma mía, allí donde te encuentras circundada, apartada, en un inmesurable océano de espacio. Resulta que está diciendo que está en un espacio muy grande y la araña era muy pequeña en un espacio grande. Dice después, meditando, aventurándote, arrojándote, el alma de la persona que está hablando, al parecer, se parece a la araña. O eso siente el hablante, de que la araña, así de pequeña, en un espacio tan grande, así de solitaria, se parece a él o a ella, no sabemos quién es. Y lo que me gusta de este poema es que toma algo tan pequeño y a veces insignificante como una araña para poder expresar lo que siente. Como dice Jessica en el chat, se siente muy pequeño en mucho espacio. Y como dice Wigliola, se asemeja a lo que está viendo y viviendo. El hablante dice, esa araña que está sola y pequeña y abandonada, ¿cierto? En un tremendo espacio, yo me parezco a esa araña. Y miren lo que dice después el poema. Buscando sin cesar las esferas para conectarlas. ¿Qué es lo que hacía la araña? Tiraba telarañas, telarañas, telarañas. ¿Y qué es lo que hace el alma? Quiere conectar. Hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede asida, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio o alma mía. O sea, está diciendo, mi alma también está tirando algo como la telaraña porque quiere agarrarse de alguna parte. Entonces, desde ahí nosotros podíamos pensar que está hablando de la soledad que siente en este espacio tan grande. Y repito, lo que me gusta de este poema es cómo parte de algo tan pequeño y que a veces nos parece insignificante como una araña, para poder expresar algo tan importante y profundo que siente el hablante, que es su sensación de soledad ante el mundo gigante. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, nunca nos quedemos con la idea de que los poemas solamente son de amor y de la pareja y del romance, porque hay poemas de ese tipo, pero en realidad la poesía puede buscar la belleza también en cosas cotidianas, pequeñas, que a veces parecen insignificantes, pero el poeta logra ver eso que le llama la atención y que dice, mira, siento algo a partir de esto. ¿Se entiende? Lindo el poema. Sí, profe. ¿Le gustó? Sí. Oye, ¿y dedicaron los otros poemas que le mostré o no? Bueno, vimos este poema, ¿cierto? Donde nos dimos cuenta de que el hablante le hablaba a su ser amado, a ella, y su motivo, su razón para hablarle era el desamor, ¿cierto? Esta sensación de que se había acabado todo. Y también vimos este poemita que está acá, que era un poco más largo, y que en este caso era una mujer la que le hablaba al ser amado que ya no estaba, ¿cierto? Al ex ser amado, a partir de la idea de lo que el paisaje le producía. Decía este poema, voy a leer un fragmento. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla como todos los años con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba, si los tallos vacilan será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de aliso recuperen el murmullo. Me doy por enterada de que como si vivieras la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros no nosotros están sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Y así sigue el poema. Y aquí teníamos la pista de que decía en la segunda fila, ¿cierto? Me doy por enterada. Si hubiese sido un hombre, diría, me doy por enterado.
Y así nosotros podemos ir buscando las pistas para saber quién es el hablante, de qué está hablando, cuál es el objeto y por qué razón está hablando de este objeto, su motivo. O enterar claro, podría ser en el lenguaje de hoy. Y eso eran los poemas que vimos. Ah, pero tenía este también. A propósito de lo que está pasando en el clima en esta franja llamada Chile, como el mejor país de Chile. Me gusta decir SH en vez de SH. Yo puedo decir Chile, pero me gusta decir Chile. Poema de Jorge Torres, un poeta valdiviano que falleció hace varios años ya, hace varias décadas, y que escribió esto: cuando llueve en julio. Estamos en junio, pero cuando llueve en julio. Ustedes me dicen qué está sintiendo el hablante. Cuando llueve en julio me preocupo por el bosque de mi infancia, ese bosque del que no recogí ni moras ni murtas, del que no traje ni el olor de los eucaliptus, los sorpresivos hongos, ese bosque de dudosa fisonomía en el que tal vez nunca estuve y del que trato ahora de salir, buscando algunas marcas en los árboles, las piedras que guiaron mi posible entrada, temeroso de sus aviesas sombras, empapado de lluvia, enterrado en el lodo, soy un árbol más. ¿Cuál es el motivo? ¿De qué se trata este poema? Es una persona que se fue a otro lado, ¿no? Porque dice del que no traje, dice. Sí. Es un árbol. Está hablando de un árbol. O sea, al ¿O final no? dice, soy un árbol más, pero ¿es un Sí. árbol más o no? Es como admiración a su paisaje. Esa me gustó. Esa respuesta me gustó. Cuando dice soy un árbol más, podríamos decir, quizás no es un árbol, pero se siente tan parte del bosque, se siente como si él fuera un árbol más de todos los que hay. ¿Se entiende esa idea? ¿Es una metáfora? Sí. Aunque ojo que la metáfora es una figura retórica que vamos a estudiar ahora. No todo es metáfora. Pero el hablante no sabemos si es hombre o mujer. No hay ninguna pista que me haga ver esa diferencia. Ah, sí, pues sí dice, enterrado en el... Dice enterrados. Sí, muy bien, no me había dado cuenta, si no diría Y enterrada. también dice empapado. Sí, es un hombre. Es un hombre, ¿cierto? Que habla de ese bosque que También soy en su infancia. un árbol. Es un hombre que observa este paisaje, este bosque, muy sureño, muy de nuestra región, que tiene murtas, que tiene moras, que tiene eucaliptus, dice temeroso, lo que dije no era hombre, ya lo arreglamos, no me condenen por esto. Ya, pues. Y este hombre observa esta belleza del paisaje, de este bosque que a él tanto le recuerda a su infancia, y al final dice, soy un árbol más. Pero más que imaginarnos que es un árbol, podríamos asumir que él se siente siente que pertenece a este bosque. Entonces su motivo sería la pertenencia. ¿Qué les parece? Profe, podemos decir que el hablante siempre como que cuando expresa un poema así, de sentimientos, ¿cierto? Porque sabíamos que de verso, o sea, poemas salen de una situación hermosa o de expresar algo hermoso, entonces podemos pensar que entonces todo poema, o sea, no todos los poemas, pero la mayoría que hemos leído como que todo lo que ellos piensan o hacen a través de del objeto que expresa ahí, po. Es que el objeto es el punto de partida.
es desde donde empiezan a hacer la idea, pero pueden hacer una idea mucho más grande, mucho más profunda, ¿cierto? Desde un objeto sencillo. ¿Se entiende? ¿O Sí, no sirve? profe. Sí, profe. Estoy escribiendo un par de ideas que quiero que vamos a hacer un ejercicio en un ratito. Mario levantó su mano, ¿quiere decir algo? Sí, profe, una consulta, tal vez fuera de lugar, pero eh, hay poetas que son no videntes. Uno me pilló la verdad. Por- bueno, yo sé que Borges quedó ciego, que es un escritor argentino, pero es distinto a no tener vistas desde el nacimiento. Me imagino que igual se puede, no tengo ninguno como para poder comentarlo, pero, las sensaciones que se transmiten en la poesía no son solamente de lo que uno observa, también puede ser de otro sentido, puede ser de lo que escucho, puede ser de lo que toco, de algún sabor, no necesariamente es aquello que estoy mirando. Entonces, sí se puede ser no vidente y dedicarse a la escritura. Para nosotros es un poco más fácil poder hacer el ejercicio de observar un objeto y pensar en él. Pero a propósito que lo dice, vamos a tomar en cuenta su pregunta para hacer un ejercicio. Espero haber respondido un poco su pregunta, creo que no lo hice mucho, porque no tengo una respuesta muy concreta. Está bien, profe, muchas gracias de todas formas, sí, está bien Entonces, todo eso. esto es materia nueva. El lenguaje figurado. ¿A qué les suena esto del lenguaje figurado? ¿Qué creen que es el lenguaje figurado? No sé, profe, no me acuerdo. ¿Alguien usa de repente la frase, no, es que en sentido figurado? ¿Qué significa eso? Les voy a preguntar algo más fácil todavía. Desfigurado. Cuando alguien dice, estoy muerto de hambre, ¿se murió o no? No, profe. No, Claramente, porque si no ni siquiera lo podría decir. Resulta que frases como esa están usando un lenguaje figurado, es decir, no ocupa las palabras de manera textual literal, sino que se le da un significado distinto. Cuando alguien dice la frase, saltó lejos el maní, ¿hubo un maní que saltó Algo. o no? No, ¿Qué no, significa profe. saltó lejos el maní? Cuando copuchean. Cuando alguien se mete, ¿cierto? de la Es que conversación. cuando alguien se mete en la conversación ajena. Sí, se nota. Cuando alguien se mete en conversaciones ajenas. Cuando alguien dice la siguiente frase, pasó la vieja, ¿es realmente una señora anciana que pasó caminando o no? No, ¿Qué significa pasó la vieja? Es un refrán. ¿Pero y qué significa? Es como decir, ya pasó, ya Como fue. decir, pasó la oportunidad, ¿cierto? Que algo Como que dijiste que esa ya persona perdí. como que no lo alcanzó a agarrar y le preguntó muy tarde. Claro que llegó tarde a la conversación. Ajá. Vamos a darle la... Profe, es como hablar en un segundo sentido. Aníbal, ¿Puede ser? tipo, eso es. Es cuando tenemos palabras que nosotros les empezamos a dar un significado diferente a lo literal, ¿cierto?
literal o no literal. Y lo no literal es figurado. ¿Se alcanza a leer bien? Televisión en vivo e indirecto. No se ve mucho el color, ¿cierto? Lo hice pésimo. No, mentira. Pero lo voy a cambiar. Se ve mal. Sí. Medio desordenado el profe para escribir. Usted no se imagina lo difícil que es escribir con el dedo en la pantalla. Literal. Hay que mejorar. Y no literal. Y a lo no literal le vamos a llamar también figurado. Entonces, volviendo a los ejemplos que acabamos de decir. El significado literal de la frase estoy muerto de hambre sería que una persona está difunta, ¿cierto? Perdió la vida por hambre. Pero el significado figurado que le damos, el significado no literal que le damos, es que esa persona tiene mucha hambre, pero no está muerto realmente, sino que solo tiene muchísima hambre. En el ejemplo que dijimos de saltó lejos el maní, en el significado literal tendría que ser un maní con patas que salta muy lejos, o que alguien lo tira muy lejos y dice saltó lejos, aunque no estaría saltando, estaría siendo arrojado. En cambio, en el significado figurado que nosotros le damos, decimos alguien está metiéndose en una conversación en que no lo llamamos, o no la llamamos. Cuando dijimos pasó la vieja, el significado literal sería que una persona, mujer mayor, ¿cierto?, pase por el lugar, pero el significado no literal, figurado, que nosotros le damos, es que pasó la oportunidad. Cuando dicen ándate a la punta del cerro, como dice Jessica, significado literal sería que yo pesco mi mochila y me voy caminando a subir un Pico Toribio, no sé, o cualquier cerro, ¿cierto? Pero el significado figurado y que todos nosotros podemos entender más o menos fácil, digo más o menos fácil porque hay gente que de repente no es tan buena para estos significados. Si me dicen ándate a la punta del cerro, me están diciendo deja de molestar, ¿cierto? Anda medio morir saltando, buen ejemplo. Significado literal sería que está moribundo y que anda saltando. ¿Qué significa que en el significado no literal? Que anda ahí medio deprimido, medio con la mitad de la energía, que le está yendo mal. Entonces, a propósito de lo que dice Fabiola, de que uno de verdad sí puede irse a la punta del cerro, va a depender de la situación en la que estemos conversando. Porque si yo estoy ahora en este momento en mi casa en Valdivia y me pongo a conversar con alguien y le digo, ándate a la punta del cerro, no le estoy diciendo que se vaya a subir al Parque Oncol a esta hora, ni en este momento. Le estoy diciendo que deje de molestar, ¿cierto? Entonces, el lenguaje figurado es ese donde las palabras toman un significado distinto al que originalmente tienen, pero se entiende. Andáis con la bala pasada. No significa que estoy con un disparo en alguna parte de mi cuerpo, sino que hay una idea que se me quedó dando vueltas en el pensamiento, ¿cierto? Hay una idea que no he logrado soltar. Andáis con la bala pasada. Entonces, dentro de este lenguaje figurado, existen algunas figuras retóricas que son distintas maneras de explicar y utilizar
estas herramientas de transformar el lenguaje, también llamadas figuras literarias. Los que habrán visto su guía número 2 en la página 8 a la 11, se habrán dado cuenta que habían unos cuadritos con figuras retóricas. Y las más fáciles y conocidas son estas dos que están aquí. La personificación, tomen apuntes, anoten, pregunten. La personificación ocurre cuando le damos características de una persona a algo que no es una persona. Puede ser un objeto, puede ser un animal, al que yo le doy características humanas. Dice el ejemplo: las cucarachas de mi casa protestan porque leo por las noches. Las cucarachas no protestan, perdón. No es algo que hagan las cucarachas. Lo que protestan son las personas. Entonces yo le estoy dando características humanas a algo que no es un humano. ¿Se entiende? Sí. ¿Se les ocurre algún ejemplo de figuras retóricas? Hay un comentario en el chat que prefiero que lo evitemos porque somos todos personas con miradas distintas del mundo, y referirse así a la política no es necesario en nuestra clase, ¿ya? ¿Alguna idea de figura retórica con personificación? Podría decir, la silla está cansada de soportarme todos los días. ¿Se cansan las sillas? No. Los que se cansan son las personas. Entonces, cuando le doy características de personas a algo que no es una persona, hablamos de una personificación. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Por otra parte, la hipérbole es la segunda figura retórica que vamos a estudiar el día de hoy. Ocurre cuando yo exagero algo, cuando yo digo que esto es lo más grande o lo más pequeño, o es mucho o es poco. Cuando me voy a un extremo, estoy exagerando. Que el chancho vuele y la perdiz críe cola sería o no, nada que ver, profe. Yo diría que el chancho vuele sería más otra figura retórica, podría ser una hipérbole más que una personificación, como exagerar sus capacidades, porque las personas tampoco vuelan, entonces no es una característica humana. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Entonces, la hipérbole es una exageración de algo. Hay dos ejemplos que están ahí. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando tanto amor, y se cortó el ejemplo. Ah, no, y no poder hacer nada contra la muerte. ¿O no? Está cortado el ejemplo. A ver. Sí, era uno solo que dice ejemplo 2, pero no había ejemplo 2. Resulta que en este poema, está un poco desordenado, dice, acudieron a él 20, se puede, ¿cierto? No es nada del otro mundo. 100, todavía se puede, no es nada del otro mundo. Pero después dice 1000, 500.000, eso ya es demasiado, clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Entonces exagera con la cantidad de personas que acudieron a esto. 1000, 500.000 ya es una exageración. Cuando las parejas se dicen, te voy a amar para toda la vida, si yo digo toda, ya estoy exagerando, aunque se amen mucho. Si digo toda, es una exageración. Nunca me voy a separar de ti. Nunca es una exageración. Porque probablemente en algún momento haya que separarse.
con o sin querer. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, personificación, características humanas, hipérbole, exageración. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Chicos, chicos, Sí, profe. siendo las 19:59, vamos a anotar nuestros nombres y apellidos en el chat y nos vamos a reencontrar en clases a las 20:04. A las 20:04 yo vuelvo a prender mi cámara, mi micrófono y continuamos con la clase. Profe, déjelo ahí para poder escribirlo, porfa. Sí, lo dejo ahí, no hay problema. Ya.
Ya. ¿Están listos y listas para continuar? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Sí, profe. Vamos entonces con lo que sigue. ¿Hay alguna duda con la personificación o la hipérbole? ¿O está más o menos claro? Sí, profe. Está claro. Ya. Son igual facilitas estas dos. Vamos con la siguiente. La comparación y la metáfora. Y las puse juntas porque una da paso a la otra. La comparación, como su nombre lo dice, ocurre cuando yo comparo dos cosas que se parecen en algo. Entonces, la palabra clave que más se ocupa, pero que no es la única, es el conector, ¿cierto? Como. Dice el ejemplo. Y el amor como el espino nos traspasó de fragancia. Dice cómo, ¿cierto? Entonces yo digo que el amor se parece al espino. Los estoy comparando. ¿Se entiende? Este es fácil. ¿Seguimos? Ya. La metáfora se pone un poco más difícil, porque en la metáfora yo digo una cosa, pero en realidad quiero decir otra que no digo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, tus cabellos de oro, estamos diciendo que el cabello es rubio. Tus ojos son dos luceros, tiene ojos brillantes y luminosos, como luceros, ¿cierto? Pero miren lo que pasa. Voy a volver al anterior para que lo puedan anotar, pero para explicar. Dice el primer ejemplo. Tus dientes son como perlas, es decir, tus dientes se parecen a perlas. Después dice, tus dientes son perlas, ya no se parece, sino que es una cosa en lugar de otra. Y en el último ejemplo dice, las perlas de tu boca, ya no dice dientes, pero nosotros podemos entender que si dice las perlas de tu boca, está hablando de los dientes. El último ejemplo funciona como una metáfora, donde yo cambio un elemento para decir otro. En vez de decir dientes, digo perlas. Entonces, la metáfora lo que tiene de difícil es que me van a decir una cosa queriendo que yo entienda otra, pero si yo no entiendo de qué me están hablando, me voy a perder en el ejercicio. Muchas veces la metáfora nos sale sola, a veces no la pensamos tanto y la tenemos más o menos incorporada en nuestro lenguaje porque es súper cotidiana, pero a veces se puede volver difícil en este sentido de decir una cosa en lugar de otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Están profe. apuntes o puedo avanzar? ¿Están tomando apuntes o avanzamos? Tan fácil es igual. Estoy tomando apunte, profe. Tomando Me apuntes, falta profe. poquito. Ya. Vamos a esperar un minutito entonces. Voy a apagar mi cámara un minuto y mi micrófono un minuto y vuelvo enseguida. Ya, estoy de vuelta. ¿Estamos listos para seguir? ¿Avanzamos? Sí, profe. Profe, me falta un poquitito, un segundito, por favor. Gracias. Está bien, está bien. Oye, me dio sueño, perdón. Disculpen. Es que estamos cerrando semestre en el colegio. Oye, voy a... Profe, Dígame. profe, en metáfora, ¿usted podría simplificar mejor lo que dice ahí? Usted sabe que estamos recién en primero medio.
Eh, Antes de explicarle, no se tire para atrás con el estar en primero medio, que es harto y podemos hacerlo muy bien. La metáfora ocurre cuando se dice una cosa queriendo decir otra cosa. Cambio una cosa por otra. ¿Se entiende? Gracias, profe. Ya. A ver. Ya, vamos a continuar. Voy a escribirle mientras ustedes hacen la tarea. Gracias, profe. Ya. Mientras ustedes hacen la tarea del día de hoy, le voy a escribir al profesor Eric para que les comparta las páginas de las guías en digital. Ya, vamos. Me voy a saltar unas figuras retóricas que tenía aquí porque van a ser muchas, las vamos a ver la próxima clase. Pero me gustaría que nos tomemos 10 minutos de escritura. Que cada uno en su cuaderno intente escribir un poema. Yo les dejo algunas ideas de temas. No es necesario que las tomen, pueden proponer una distinta. Y les puse ahí como idea la estufa, una taza, un palo de leña, una flor, un insecto, una gotera, la loza que hay que lavar, la voz de un hijo, el sonido de la reja, ¿cierto? Cuando alguien llega y suena la reja. Mi idea del ejercicio de hoy, lo que me gustaría que logremos, es que, como les decía antes, no pensemos que la poesía solamente son ideas del amor de pareja. Como yo les mostré el poema de la araña, ¿cierto? ¿Qué me hace sentir la araña cuando la veo? En este caso, los que tengan estufa leña, ¿qué me hace sentir la estufa leña? Los que tengan estufa pellet, ¿qué me hace sentir la estufa pellet? Los que tengan una gotera en la casa, ¿qué pienso, qué siento con esta gotera? ¿Qué podría representar de mí cuando se me llena la cocina de loza que tengo que lavar y no soy capaz de hacerlo al tiro porque tengo muchas cosas que hacer? ¿Qué siento cuando hay que lavar esa loza? Cuando escucho que sonó la reja porque viene alguien que estoy esperando, por ejemplo, ¿qué siento o que se va, que suena la reja porque alguien se fue? ¿Qué sensación me queda con eso? Pueden proponer otras ideas. Si a usted se le ocurre que quiere hablar de la mochila, que quiere hablar de la pala, que quiere hablar de las migas de pan que quedan en la mesa, lo que sea, tómelo y trate de escribir una idea a partir de eso. Pero tratando de incluir dos figuras retóricas. Vimos que está la personificación, la hipérbole, la metáfora y la comparación. Cualquiera de ellas cuatro las pueden aplicar. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en un par de minutos, a las 20:20, yo les voy a preguntar cómo vamos para que puedan compartirnos algunos de sus poemas de manera voluntaria. La extensión, cada uno ve cuánto quiere escribir. Si quiere escribir 4 líneas, si quiere escribir 10 líneas, versos cortitos, versos largos, cada uno sabe cómo lo hace. Les dejo tiempo de escritura.
Ya. ¿Cómo les fue? ¿Alguien logró sacar alguna idea? Jessica levantó su manito al tiro. Sí, sí, profe, yo escribí algo, no sé si estará bien. No parta con esa duda. ¿Me Vamos. escucha? ¿Sí? Ah, ya vamos que se puede. Sí. Ya. Vamos. Le puse la loza que ocupé. Dice, tengo tanta loza que lavar, es demasiada. 1000 cucharas, 1500 platos, 700 tazas. Y así van sumando. Y pensar que solo vinieron 20 personas a la cena. Me voy a morir lavando tanta loza. Y me dirán que soy escandalosa. ¡Qué buena! Está súper bueno. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Mucha hipérbole, ¿cierto? Qué bueno, profe, que le gustó. Mucha hipérbole en su poema, pero que era la idea, ¿cierto? Me encantó su poema. Muy, muy, muy bueno. Está bueno, muy bonito. ¿Cierto? Mirna levantó su manito, a ver, sorpréndanos. No sé, profe, si estará bueno. Otra vez. ¿Cómo vamos a partir así? Es Vamos. que uno siempre tiene la duda si entendió o no entendió bien lo que hay que escribir. Bueno, Intentemos. dice, en este día de lluvia, eres lo más importante sin duda. Oh, estufa mía, me hace sentir alegría. En este día sentada viendo la lluvia, me siento protegida. Sin duda tu calor me hace tener un buen día. Súper bien. Súper bien, me encanta. Hay una personificación ahí, ¿cierto? Darle un poquito de vida a esta estufa. ¿Mónica quiere leernos su poema? Bueno, Ya. a ver si escucha. La estufa a leña es maravillosa porque nos permite calefaccionarnos en el hogar. Es mucho más acogedor estar con la familia en estos días tan lluviosos como es hoy. ¿Agregó alguna figura retórica? No me di cuenta. No, Ya. ¿Funciona como poema? Claramente que sí. Pero acuérdese la figura retórica para que ya hagamos la tarea completa, ¿vale? porque llegué tarde a la clase, profe. Sí, no se preocupe. Está súper bueno su texto igual. ¿Quién más Gracias. nos sorprende con su texto? A ver, yo, profe, a ver. Ya. A ver. Dice, cuando voy caminando hacia el interior del comedor y veo hermosos servicios, vasos muy finos, de oros y platas sobre la mesa. Recuerdo cuando en esas tardes de lluvia al cual nos sentábamos toda la familia a disfrutar una cálida oncecita. Qué tan recuerdo. Me dan ganas de tomar un tren a bordo al cielo para volverte a ver. Madre, si estuvieras aquí otra vez. Eso es. ¡Qué lindo! Me hizo acordar de un poema que escribí yo una vez. Es verdad, profe. Sí, sí. De hecho, lo voy a buscar para leérselos antes de que nos despidamos el día de hoy, que todavía nos quedan varios minutos. Muy lindo su poema porque también toma los recuerdos en estas cosas que están en casa, que de repente no miramos con tanta detención. Muy lindo su poema. Muchas gracias. ¿Quién tiene levantado su mano? Sí, ¿se me escucha? Sí, súper bien. Ya, vale. Es cortito y no sé si está bien, pero hice lo que pude. El insecto cantaba junto a mi ventana. Cri, 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 cri decía. Cantaba melodiosamente. Ay, no sé cómo se dice esa palabra. Melodiosamente. ¿Puede ser melodiosa solamente? Sí, hasta que se cansó y se fue a otra parte a cantar. Eso. Buen poema, tiene una personificación, tiene una hipérbole. Muy bien, muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguien más se anima a leernos su texto? Profe, por acá yo un poquito.
Vamos a respetar el turno de Mario, que levantó su manito, y después vamos con Olga y Eliseo. Ya, profe. Ya. Voy a leer. Dice, de mi ventana veo ese río que en verano parece indefenso y puedo jugar con él como un amigo en el cual puedo confiar. Pasivo, tranquilo, hasta puedo abusar de él. Ahora convertido en un poderoso, peligroso, implacable, que con su fuerza y sonido me dice, no te acerques, respétame, te puedo matar. Y justo lo tenía que leer en esta fecha. Justo tenía que ser ahora con este temporal. Qué precioso poema. Muy buen texto. Estoy a orilla de un río. ¿Y de qué río está usted? El profe, no es un río, no es un río, es un estero que se llama, ¿cómo se llama? Percán parece que se llama el estero. No lo y ahora está lleno y ha arrasado y ha hecho hartas cositas malitas por ahí. Es que el temporal ha habido harta lluvia este año en realidad, como todo lo que va de invierno. Ni siquiera ha empezado el invierno en realidad, lo que va de otoño. Me gustó mucho su texto y me gustó que su mirada no sea solamente de lo que estaba pasando ahora, sino que también este río que va cambiando con el tiempo. Muy, muy lindo su trabajo. Muchas gracias. Teníamos pendiente a Olga y Eliseo. Ya, profe, lo mío es cortito. A ver. Ya. En la esquina de la cocina, una estufa brilla con sus llamas danzantes en un veloz de maravilla. Eso sería, profe. Muy lindo, muy buen trabajo, muy, muy de la casa, ¿cierto? Muy de lo que tenemos en casa para observar. Muy bien. ¿Y Eliseo? Gracias, profe. ¿Ya? Ya. Ay, loza mía, te veo tan sucia y tan fría, así nada, muy amontonada. Yo aquí súper motivada en mi clase de lenguaje, que no cambiaría por nada. Ahí te quedarás, loza mía, hasta mañana a mediodía. Eso es. Qué buena. Es mi realidad de ahora. Qué buena. Me gustó que además su texto rima mucho, tiene varias palabras ahí que se van encadenando con ese sonido. Chiquillos, hay muchos poetas en este curso y poetisas, mujeres y hombres poetas. ¿Y Damia nos quiere leer su texto? Sí, profe, buenas noches. Sorpréndanos. Lo que pasa es que yo trabajo en planta, en jardín. ¿Ya? Entonces yo le puse, de mi ventana, miro mis plantas, miro mis flores. Y digo, ¿a qué hora pasará el agua para ir a verlas? Porque las veo tan tristes y quiero estar con ellas. Qué lindo. Me gusta que tome su trabajo para poder hablar. Miren, Fabiola dijo en el chat, cuando voy caminando bajo el agua veo un sapo sobre una flor que bailaba al son de la lluvia, las nubes lloraban porque el sol no salía y la flor de a poco moría. Triste este poema. Nolfa y Gisela, y con eso vamos a ir cerrando la clase de hoy porque estamos en la hora, pero no nos vamos a ir sin escuchar sus textos. Nolfa. Esto es por mi hermana, profe. Ya. Oh, hermana mía, te regalo esta pequeña flor que llegue hasta tu corazón. Yo me encuentro muy separada por la distancia, pero te llevo en mi corazón. Sigo pensando en mi hermosa flor. Entre paréntesis le puse hermana. Qué lindo que se lo regale también. Muchas gracias por compartirlo. Y vamos con Gisela. ¿Gisela o Gisela? ¿Cómo? Gisela. Disculpe Ya. la voz, profe, estoy media. No se preocupe, se le escucha súper bien. Ya. Ya. Una flor
Pero qué bella te ves de ayer a hoy te observo y no dejo de pensar en la fiesta donde nacen las demás como tú. Tan única, tan roja, tan hermosa y qué feliz te ves con tu ropaje que rodea tu corazón lleno de color. Muy bien. Súper bien, muchas gracias por compartirlo. Oye, Ulises levantó su mano. ¿Quiere leernos también? ¿Está por ahí? Ya, no prende su micrófono. Chicos, chicas, la verdad es que... Ya, léalo. Ya, cuando llego a casa me encuentro con mi taza regalona. Con ella me tomo 1000 tecitos. A ver, para no sentirme como jalea tiritando de frío. Unos panes con mermelada me acompañan mientras escucho caer las gotas de agua de la lluvia torrencial que cae desde el techo de mi casa. Qué lindo poema. Muchas gracias. Está súper bien. Entonces, quiero contarles que hoy día voy a finalizar esta clase muy feliz de que podamos entender que la poesía nos ayuda a poder observar esta belleza de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas, de lo cotidiano. Está muy bien en los poemas que son de amor y de pareja, funcionan súper bien, no hay por qué negar su existencia. Pero también hay esta belleza, ¿cierto?, en cosas como la loza sucia, y uno dice, ¿qué tiene de bello? Tiene de bello algo que me hace sentir, tiene de bello que me mueve algo, que me hace estar vivo en el fondo. Yo les había comentado que tenía un poema que me acordé delante, no lo voy a leer hoy día porque es más largo, pero voy a leer uno cortito, que dice así: las copias de la llave se aburren en el cajón sin pasear en tu bolsillo. Ese era el poema, muy cortito, de desamor igual. Buena, profe. Bueno, la próxima semana vamos a tener nuestra última clase de poesía. Después vamos a pasar a un nuevo tema. Así que repasen esto que hemos visto el día de hoy. Le escribí al profe Eric mientras ustedes hacían la tarea para que les mande las guías en digital donde van a encontrar apuntes sobre poesía. ¿Ya? Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Esperemos que la lluvia no nos haga nada muy complicado. Y a descansar. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Nos vemos.